Crímenes de la Mente te cuenta la historia de uno de los asesinos más despiadados de Estados Unidos. Su nombre es Ted Bundy. En ocasiones las apariencias se engañan y nos encontramos que hay personas que parecen ser normales, pero en realidad son personas capaces de llevar a cabo los crímenes más horrorosos. El 24 de noviembre de 1946 nació Theodore Robert Cole en la ciudad de Burlington, Estados Unidos. Se dice que su padre era un veterano de guerra al que nunca conoció y su madre era Eleanor Louise Cole. Desde muy pequeño vivió con sus abuelos y de igual manera al pequeño le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Pero el niño era rechazado por su madre, que supuestamente era su hermana. Esto causaba sentimientos de tristeza en el pequeño. Se dice que creció en un ambiente realmente violento, ya que su abuelo no tenía buena actitud y maltrataba de una manera horrorosa a su abuela. Esto fue afectando el corazón y la mente del pequeño. En el año de 1950, cuando Ted tenía 4 años de edad, su madre y él se mudaron a Washington con unos familiares. Querían alejarse del ambiente de maltrato que se vivía en la casa de sus abuelos. Tiempo después, Luis conoció a un hombre llamado Johnny Culpeper Bundy en una reunión de solteros de una iglesia metodista. Este hombre era un cocinero del ejército y en el año de 1951 la pareja decidió unirse en matrimonio. A este hombre no le importó que Luis tuviera un hijo, a lo contrario asumió la responsabilidad de padre y él adoptó al pequeño como su propio hijo y le dio oficialmente el apellido de Bundy. Se dice que este matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted Bundy nunca tuvo una buena relación con su padre adoptivo. Pero todo fue afectando la vida de Ted. Y debido a que vivió un ambiente de rechazo y violencia familiar, desde pequeño empezó a mostrarse un comportamiento antisocial y de igual manera mostraba un trastorno disocial. Se dice que un primo de Ted Bundy, después de una pelea, le mostró un certificado de nacimiento y Ted se dio cuenta que no era lo que él había creído desde niño. Esto hizo que Ted Bundy investigara aún más y logró dar con el lugar original de su nacimiento. Esto generó en Ted un gran rencor y resentimiento. Todo esto fue afectando la vida de Ted y su adolescencia tenía una relación distante con sus padres. Era tímido y reservado, no le importaban las relaciones sociales. Ted Bundy era una persona que la mayor parte del tiempo se la pasaba solo. No le interesaba hacer amistades con las personas. Se dice que se interesaba en ver revistas de mujeres desnudas. Le gustaba mucho ver documentales de crímenes. Y de igual manera a Ted Bundy le interesaba el contenido sexual violento. Cuando veía estos documentales, le gustaba ingerir bebidas alcohólicas de una manera horrorosa. Se dice que salía a las calles para aprovechar las ventanas que no tenían cortinas y poder ver a mujeres que se divertían, pero su comportamiento antisocial y el resentimiento que tenía en su corazón lo llevarían a cometer actos realmente espeluznantes, actos que serían un reflejo de lo que Ted Bundy guardaba en su corazón. Ted Bundy descargaba su coraje y resentimiento con los animales. Cuando un animal se cruzaba en su camino, lo atrapaba para posteriormente asesinarlo y descuartizarlo. Era cuestión de tiempo para que el monstruo que Ted Bundy llevaba dentro despertara. Tiempo después, Ted Bundy se inscribió en la universidad para estudiar psicología. Era considerado buen estudiante y de igual manera parecía una persona educada.
En el año de 1967, conoció a una compañera de la universidad llamada Stephanie Brooks, de la cual se enamoró y empezó una relación. Se dice que esta joven era de una familia acomodada. Ted Bundy se había enamorado completamente de esta joven, pero 2 años después, ella se graduó de psicología y decidió terminar la relación con Ted Bundy, ya que consideraba que era inmaduro y que no tenía propósitos claros en la vida. Pero a Ted Bundy le afectó mucho que la relación se terminara y no podía superar esta ruptura. Estaba obsesionado e intentaba reconquistarla por medio de cartas que a menudo le enviaba. Ted Bundy decidió abandonar sus estudios y empezó a tener diferentes empleos en los cuales duraba muy poco tiempo. En el año de 1969 empezó una relación con una mujer llamada Elizabeth Clover, una mujer divorciada que tenía una hija pequeña, pero Ted Bundy seguía mandando cartas a su expareja. La relación con Elizabeth solo duró 5 años. Se dice que tiempo después terminó por graduarse y en el año de 1973 se inscribió en la universidad para estudiar Derecho. Estuvo involucrado en actividades comunitarias, se relacionó en la política y de igual manera, en una ocasión fue condecorado por salvarle la vida a un niño de 3 años que estaba a punto de morir ahogado. Tiempo después se volvió a encontrar con Stephanie Brooks y mantuvieron una corta relación. Esta vez Ted Bundy se quiso vengar de ella demostrándole que él era capaz de reconquistarla y terminarla cuando él lo decidiera. Y efectivamente Ted Bundy cortó la relación con Stephanie sin darle ninguna explicación. Pero Ted Bundy empezaría a demostrar el coraje y el resentimiento que tenía en su interior. Y antes de empezar a asesinar, cometió algunos robos en casas y comercios. El horror apenas comenzaba y el 4 de enero de 1974 entró a la habitación de Karen Spahr, de 18 años de edad, y sin ningún remordimiento la golpeó con una barra de hierro y no conforme con eso abusó sexualmente de ella. A pesar de que la joven no falleció, sufrió heridas graves y daños permanentes en la cabeza. Pero Ted Bundy no se detendría, sino que sería el inicio de varios asesinatos. El 31 de enero de 1974, Ted Bundy atacó a una estudiante de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años de edad. Entró en su dormitorio y de igual manera la golpeó en la cabeza y la dejó inconsciente. Pero Ted Bundy no se quedó conforme y la sacó de la escuela sin que nadie se diera cuenta. Fue hasta el día siguiente cuando notaron la ausencia de la joven y dieron aviso a la policía. Pero la policía no encontró ninguna conexión entre el ataque a Linda y el ataque que 27 días antes había sufrido Karen. No se estudió a fondo la escena del crimen. Un año después, los restos de Linda fueron encontrados en una montaña cercana. Ese mismo año, el horror se incrementó, ya que empezaron a desaparecer jóvenes universitarias. Se dice que fueron 8 mujeres desaparecidas. Ted Bundy actuaba de la misma manera. Entraba en los dormitorios de las jóvenes en la noche, las golpeaba y abusaba de ellas. Pero Ted Bundy ya no se conformaba con hacerlo de noche y empezó a hacerlo de día. Pero la policía ya tenía sospechas y tenía descripciones de un hombre que solicitaba ayuda a las jóvenes. Lo curioso es que se había observado a este hombre cargando algunos libros y con un brazo enyesado. Había personas que habían observado a un hombre tener problemas para arrancar su auto en el mismo sitio donde habían desaparecido las jóvenes. La policía empezó a ver una relación entre cada asesinato del año de 1974, ya que todos estos horrorosos crímenes eran hacia jóvenes universitarias. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años de edad, desapareció. Su cuerpo sin vida fue encontrado hasta el mes de octubre de ese mismo año, junto con otro cadáver que no pudo ser identificado. El 2 de octubre de 1974, asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años de edad, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al día siguiente desapareció Donna Manson, de 19 años de edad. Se dirigía a un concierto de jazz
que se llevaría a cabo en la universidad, pero lamentablemente jamás la volvieron a ver. El 17 de abril de 1974, Susan Rancourt, de 18 años de edad, Susan caminaba en los jardines del colegio, donde misteriosamente desapareció. 19 días después, desapareció Roberta Parks, de 20 años de edad. Había acordado con un grupo de amigas ir a tomar un café, pero jamás llegó a su destino. Se dice que Roberta en el trayecto se encontró con un hombre lesionado del brazo que le pidió ayuda para subir algunas cosas a su auto. Jamás la volvieron a ver. El 1 de junio desapareció Brenda Val, de 22 años de edad. Salió de Washington. Les comentó a unos amigos que buscaría a alguien que la llevara a California. Se dice que fue vista por última vez hablando con un hombre que tenía un brazo enyesado. Ya después se supo que Brenda jamás llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, exactamente en la madrugada, desapareció Georgan Hawking, de 18 años de edad. Se despidió de su novio y fue a buscar unos libros para estudiar para un examen de español. Al día siguiente, su compañera de cuarto reportó su desaparición. El 14 de julio desapareció la joven universitaria Janice Ott. Ella compartía la habitación con otra joven, a la cual le dejó una nota donde le decía que iría al parque para andar en bicicleta. Nuevamente aparecía en la escena un hombre con el brazo enyesado. Se dice que este hombre le pidió ayuda para cargar algunos libros a su auto. Ese mismo día, Ted Bundy secuestró a Dennis Naslan. Ella se encontraba paseando en el parque con su novio y algunos amigos. Tristemente, sus restos fueron encontrados en un lugar cercano. Eran varios los crímenes que Ted Bundy había cometido y pasaba desapercibido de la policía, ya que Ted era inteligente, sabía cómo cambiar su aspecto físico y de esa manera no ser descubierto. Se cambiaba de peinado, en ocasiones se dejaba crecer la barba y el bigote, o en ocasiones se afeitaba. De igual manera se cambiaba de domicilio. Pero Ted Bundy tenía en mente seguir con sus horrorosos crímenes. Y el 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith. Era la hija de un sheriff local. Melissa se dirigía a casa de una amiga. Fue torturada y abusada durante 5 días. Su cadáver fue encontrado 9 días después. Laura Aimee, de 17 años de edad, desapareció cuando volvía de una fiesta de Halloween. Fue golpeada en la cabeza con una palanca de metal. Fue abusada y mostraba señales de haber sido torturada. Su cadáver se encontró en una montaña. Ya eran muchas las víctimas que eran asesinadas de la misma manera y la policía decidió iniciar una investigación. Pero Ted Bundy era un asesino cruel y despiadado. No le importaba quitarle la vida a personas inocentes. El 8 de noviembre de 1974, el asesino volvería a atacar a otra joven. Se acercó a Carol Darosh. Se hizo pasar por policía. Ted Bundy le dijo a la chica que le habían intentado robar su auto. La joven subió al auto de Ted Bundy, creyendo que la llevaría a la estación de policía para levantar una denuncia. Pero el asesino detuvo su automóvil, sacó un arma y esposó a la chica de una mano. Carol luchó y golpeó a Ted Bundy en la cara, por lo que la chica logró escapar. Carol llegó a la comisaría y contó lo que había sucedido a la policía. La policía obtuvo una descripción de Ted Bundy y de igual manera se hizo un retrato hablado del agresor. Pero a Ted Bundy no le importaba seguir atacando a mujeres indefensas y esa misma noche atacó a una joven de 17 años de edad llamada Debbie Kent. Ted la raptó del estacionamiento del instituto. La joven había acudido con sus padres a ver una obra de teatro. Los padres se preocuparon, ya que Debbie no regresaba del estacionamiento y llamaron a la policía. Empezaron a buscar a la joven en el estacionamiento, pero lamentablemente no la encontraron. Lo que sí encontraron fue una llave y unas esposas. La llave pertenecía a las esposas, con la que Carol se había presentado horas antes a la policía. La directora del teatro dijo que un hombre de aspecto sospechoso le había solicitado a Debbie
la acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo, pero dijo que Debbie se negó, ya que estaba ocupada. Un mes después de que Debbie desapareciera, un hombre llamó a la policía y dijo que la noche de los hechos había visto un auto color claro salir a toda velocidad del instituto. El 12 de enero de 1975, en Colorado, desapareció Karen Gamble, de 23 años de edad. Estaba hospedada en un hotel junto con su prometido. Subió por una revista, pero jamás regresó. Su prometido la buscó, pero jamás la encontró, por lo que informó a la policía. Pero un mes después, un hombre encontró algo realmente espeluznante. Encontró el cadáver de Karen Gamble, congelado en un banco de nieve a unos kilómetros del hotel. La joven fue abusada y torturada de una manera horrorosa, pero a pesar de los esfuerzos de la policía, no pudieron encontrar evidencia del agresor. El 1 de marzo de 1975 se encontró un cráneo en una zona boscosa de las montañas. El cráneo era de una joven llamada Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda, de Susan y de Roberta. Y de igual manera se encontraron restos que pertenecían a Donna Manson. Pero este asesino no se detendría, y el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años de edad. Su cadáver nunca fue encontrado. El 6 de abril de 1975 desapareció Dennis Oliverson, de 25 años de edad. Tuvo una discusión con su esposo y decidió irse a casa de sus padres. Pero Dennis jamás llegó a su destino. Desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Su cuerpo jamás fue encontrado. 9 días después desapareció Melanie Cole, de 18 años de edad. Se dice que la joven desapareció cuando regresaba del instituto. El 23 de abril un trabajador de caminos descubrió su cadáver. La chica había sido brutalmente golpeada con una barra. Sus manos estaban atadas a la espalda y tenía una funda de almohada atada en su cuello. El 1 de julio de 1975 desapareció Shelley Robertson, de 24 años de edad. Decidió viajar por el país. A sus amigos no les pareció extraño no verla por algunos días. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana de Colorado. Pero eran muchos los asesinatos que este hombre cometía y la policía ya había difundido un retrato hablado de Ted Bundy. Meg Anders en ese tiempo era novia de Ted Bundy. Meg tenía una amiga cercana que vio el retrato hablado del sospechoso y lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders llamó de manera anónima a la policía diciendo que su novio encajaba con la descripción del retrato hablado y que podía ser el asesino que estaban buscando. A pesar de que facilitaron fotos recientes de Ted Bundy a la policía, no lo pudieron identificar como el asesino. La policía desechó esa pista para ocuparse en otros informes. Pero Ted Bundy era inteligente y operaba de manera estratégica, ya que se trasladaba de un estado a otro para que la policía no descubriera su modus operandi. El 16 de agosto de 1975, un policía detuvo un auto blanco para checar su matrícula, pero el conductor se dio a la fuga. Pero el sospechoso no tuvo suerte, ya que poco después fue detenido. El policía revisó el auto y en su interior había una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron inicio a una investigación. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por el secuestro agravado. Tenía 29 años de edad. Entró en la sala confiado en que no encontrarían pruebas para ser arrestado. Pero Ted Bundy no se esperaba que Carol Daroch lo señalaría como el hombre que la secuestró e intentó asesinarla. Fue sentenciado a 15 años de cárcel con la posibilidad de libertad condicional. Cuando Ted Bundy estaba en prisión, se le hicieron pruebas psicológicas y toxicológicas y se determinó que no era una persona psicópata. De igual manera se concluyó que no era drogadicto ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Se hicieron pruebas periciales al auto de Ted Bundy
y se determinó que los cabellos encontrados pertenecían a Melissa Smith y a Karen Campbell. De igual manera, los exámenes que posteriormente se realizaron determinaron que las lesiones cerebrales encontradas en los cuerpos podían haber sido provocadas por la palanca de metal que se encontró en el auto de Ted Bundy. El 22 de octubre de 1977 se le acusó de asesinato y en abril de 1977 fue trasladado a una prisión en Colorado. Durante su segundo juicio, Ted Bundy decidió despedir a sus abogados, ya que se sentía capaz de defenderse a él mismo. Por tal motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte. Pero Ted Bundy no se quedaría de brazos cruzados, y el 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca, se lesionó un tobillo y aún así tuvo la astucia de escapar de la policía durante 6 días. Se dice que durante esos 6 días sobrevivió robando y viviendo en una cabaña abandonada. Ted Bundy intentaba robar un automóvil que tenía las llaves puestas, pero no tuvo tanta suerte y fue atrapado por la policía. El 30 de septiembre de 1977, Ted Bundy volvió a escapar. Esta vez lo hizo trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel, para después entrar a un armario que se encontraba en un cuarto vacío de la cárcel. Ted Bundy esperó a que no hubiera nadie y salió por una puerta de uno de los departamentos de la prisión. Después de huir de la cárcel, Ted Bundy se fue a Chicago usando el nombre falso de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, atacó a varias mujeres en un edificio de la fraternidad. Una de las víctimas fue Scarlett Chandler. La dejó tambaleándose por el pasillo de la fraternidad gravemente herida. Una amiga, Anita Newt, que se percató que un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta con un trapo salía de la fraternidad. Por un momento pensó que habían asaltado la fraternidad, pero la realidad que algo más horroroso y espeluznante había sucedido. Se encontró a Kathy en su habitación con vida, pero estaba gravemente herida. La policía encontró el cadáver de Lisa Levice. Había sido abusada sexualmente y de igual manera le habían golpeado la cabeza de una manera cruel y despiadada. También se encontró el cadáver de Margaret Woodman. Fue estrangulada mientras dormía. Le habían dado un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. Pero el asesino no se detendría y cerca de la fraternidad atacó a una mujer llamada Cheryl Thomas. La mujer sobrevivió al ataque brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La policía encontró en la escena varias evidencias, como cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978, Kimberly Leach, de 12 años, regresó a la escuela por un bolso que se le había olvidado. Ted Bundy se acercó a la chica y la convenció que se fuera con él. La llevó a un lugar solitario, la agredió sexualmente. La joven murió mientras Ted Bundy abusaba de ella. Su cuerpo se encontró 8 semanas después en Florida. Tiempo después robó un auto y se fue a Florida. Las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla, que lo detuvo después de una corta persecución. Bundy no quiso abogados y se defendió a sí mismo, pero eran muchas las evidencias que aplastarían a Ted Bundy. Hubo varias personas que testificaron en su contra. Algunas de esas personas eran víctimas que habían sobrevivido a los ataques de este asesino cruel y despiadado. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción. La que mostró emoción fue su madre, que suplicó piedad por su hijo. El juez lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica. Ted Bundy siguió proclamando su inocencia y agotó sus apelaciones. Se representaba a sí mismo. Obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. Varios profesionales de la salud examinaron a Ted Bundy y se llegó a la conclusión que era un maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante episodios depresivos. Lo consideraron como un sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa, con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual.
Se dice que asesinó a 36 mujeres, pero está la posibilidad de que haya asesinado a unas 100 mujeres. Antes de ser ejecutado fue entrevistado en varias ocasiones y de igual manera dio muchas confesiones. En su último día de vida llamó a su madre y se dice que rechazó su última comida. Finalmente, el 24 de enero de 1989 fue electrocutado en la silla eléctrica y fue declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Ted Bundy tenía 42 años de edad. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Ted Bundy, catalogado como uno de los asesinos en serie más crueles de Estados Unidos. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.